Vea, en lo que refiere a la lucha salarial y a los derechos laborales, ¿qué desafíos esperan para los docentes, las docentes y el gremio? Sí, en realidad no sé si esperamos desafíos, pero los tenemos. Es momento de Bueno, aceptar los desafíos para un sí, año nuevo también. tal cual, sí. Bueno, la lucha salarial es siempre la más urgente, ¿no? Porque es la que decide si llegamos a fin de mes o si no llegamos, si tenemos la posibilidad de tener o no una vida digna. Y en ese sentido venimos bastante atrasados. Pero la problemática fundamental que hemos tenido, yo hacía mención al principio de la característica que tenemos acá en Rosario de democracia interna, de hacer consultas, de hacer asambleas, y la mayoría abrumadora mayoría de los compañeros y compañeras que se expresan en esas instancias, no solamente se han expresado este año en contra de las propuestas salariales del gobierno, sino también en favor de hacer medidas de fuerza. El problema con el que nos encontramos es que la conducción de la federación no actúa de la misma manera. En principio no tiene instancias abiertas, participativas. Cuando dice que consulta, nunca se sabe bien cómo se consulta en las distintas asociaciones de base. Algunas asociaciones sí tenemos constancia de que también hacen... O sí sabemos cómo se consulta, que es lo peor. Bueno, sí, digamos, no lo podemos decir ante escribano, pero tenemos una leve idea de que no se hacen estas consultas. Y lo peor de todo es que la CONADU, la conducción de la CONADU, se ha transformado lamentablemente en lo que nosotros decimos una oficina del gobierno, donde no cuestiona nada de lo que se propone, donde afirma todos los acuerdos salariales, donde realmente fue la culpable de que hayamos perdido todo el poder adquisitivo en nuestros salarios que hemos perdido durante este último tiempo. Estas cuestiones de la democracia interna son algo que nosotros desde Rosario y desde varias otras asociaciones venimos cuestionando. Recuerdo un plenario virtual que realmente fue vergonzoso, donde no se habilitaron los micrófonos para nadie. Entonces, bueno, vamos a decidir quién preside el Congreso. Fulano. ¿Alguna opinión en contra? Y nadie podía hablar. Podría haber sido un mail Directamente, sí. Bueno, entonces vamos a aceptar esta propuesta. ¿Alguno en contra? No. Bueno, se acepta por unanimidad. Realmente, bueno, vergonzoso. Y también hubo un plenario, un congreso presencial el año pasado, que fue para justamente renovar autoridades, para elegir la Junta Electoral, y ese congreso también estuvo plagado de irregularidades, desde utilizar un estatuto que no era el último estatuto aprobado, hasta dejar entrar o no congresales de las distintas asociaciones de base discrecionalmente. Me gusta, entra, no me gusta, no entra. Y en ese sentido, entonces, se hicieron un proceso electoral muy amañado. Nosotros, junto con 15 asociaciones de base, nos retiramos de ese congreso cuestionándolo, y a partir de ahí, lo que tuvo de bueno, si bien se hicieron esas elecciones y la que actualmente es la conducción de CONADU, nosotros no la reconocemos, tenemos presentadas algunas instancias de cuestionamiento ante el Ministerio, pero lo que tuvo de bueno fue que con todas esas asociaciones de base empezamos a coordinar justamente los reclamos y las luchas por fuera de lo que estaba haciendo la conducción de CONADU. Más aún, también logramos articular con asociaciones de base de la CONADU Histórica, que es otra de las federaciones que se sienta a la mesa de negociación salarial, que muchas veces, en este año la mayoría de las veces, no firma los acuerdos salariales. Y con todas esas asociaciones de base hicimos medidas de acción directa, hicimos paros, hicimos jornadas de visibilización de la problemática que realmente tuvieron peso, fueron muy importantes, porque ese es el problema que tenemos. Nuestro empleador es el gobierno nacional, y entonces de poco valdría que estuviéramos solos en Rosario haciendo un paro, no le movería el amperímetro a nadie, pero con esta coordinación sí logramos eso. Eso es lo que reivindicamos como importante, que se empezó a construir esta herramienta que se llama FAB, Frente de Asociaciones de Base, como para empezar a articular las luchas. Perdón, sí, recuerdo a modo de anécdota una de las medidas de fuerza de este año, en la cual estábamos de paro, bueno, estaban todas las asociaciones de la CONADU Histórica, COAD y casi todas las del FAB, que claramente ya ahí somos, pero muchísimo más que la mitad de la docencia universitaria de todo el país,
y en el medio CONADU salía a mandar comunicados diciendo no estamos de paro, y era, la verdad, salir a aclarar que no estaban, que ellos no estaban de paro, digamos, porque la inmensa mayoría de docentes sí estábamos parando, estábamos reclamando, que hayan tenido que salir a aclararlo. Creo que también debería tomar una señal de esto el gobierno, con quién se sientan a discutir la paritaria y qué representación tiene la gente que se sienta en la mesa a discutirla con ellos. Que ya sabemos, digamos, que por lo que se viene viendo desde hace ya mucho tiempo, que es una federación que está más preocupada por los problemas que tiene el gobierno que por los problemas que puedan tener los docentes, que son a quienes deberían representarnos. Entonces, digo, frente a esta situación, y ojo, digo, está bien, ahora podemos pensar, son de un partido político que corresponde a la actual presidencia, pero durante el gobierno de Macri también nos han tirado atrás todas las luchas que hemos dado, han firmado paritarias impresentables, cuando hubo una que acabamos de hacer una marcha de 300.000 personas en Buenos Aires, y al otro día puso la firma con una paritaria inaceptable. Entonces digo, no se trata solo del color político del gobierno, sino que es una federación que no tiene voluntad de lucha. Y en esto vemos otros sindicatos, otras federaciones que podemos citar, que si bien tienen otros empleadores, pero que han estado luchando y que han conseguido avances muy importantes en salario. Entonces ahí está una diferencia entre una federación que lucha por los salarios y una que no, que prefiere andar a lo secreto en los pasillos de los ministerios, como es la nuestra, y así estamos. 7º año consecutivo de pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario. Creo que si hablábamos de desafío, ese es uno muy importante para el año que viene. Sí, efectivamente. Importante aclarar esto que decía Pachi sobre cuántos representamos, porque en realidad, si bien somos 15, 16 asociaciones de base contra 20 y pico del otro lado digo, de quienes se quedan en el Congreso de CONADU, por ejemplo, son, sin desmerecer ninguna, pero asociaciones chiquitas en su mayoría, salvo La Plata, digamos, son asociaciones que por ahí tienen 40 afiliados, contra las que nos retiramos, que somos Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Río Cuarto, la Universidad del Nordeste, un montón de asociaciones realmente grandes que representamos más de la mitad de la docencia universitaria que está afiliada a CONADU. Así que también es importante recalcar eso, que lo que estamos haciendo a nivel de esta coordinación no es menor en términos cuantitativos también. Bueno, eso por el lado de la pelea por los salarios, pero esta misma coordinación nos sirve también para pelear por otras condiciones de trabajo, por nuestros derechos laborales también, y en ese sentido venimos discutiendo cuestiones, estas que decíamos antes sobre la virtualidad, por ejemplo, sobre qué significa nuestro trabajo remoto y cómo nuestros derechos están afectados ahí. Son cuestiones que están establecidas y no establecidas en el convenio colectivo de trabajo, entonces venimos coordinando con todas estas asociaciones discusiones sobre lo que necesitamos modificar, por ejemplo, del convenio colectivo de trabajo. Entonces va un poco más allá de lo salarial también. Todas esas condiciones que nosotros en particular en cada universidad se tratan en las que se llaman paritarias particulares con el rector, con las autoridades de la universidad. Y aquí hemos tratado muchos temas importantes, muchos quedan pendientes también, o sea, eso tiene que ver con los desafíos de los que vos querías que rindiéramos cuenta también. Por ejemplo, está el artículo 73, que es un artículo transitorio de ese convenio colectivo que garantizaba estabilidad para los docentes que ya tuvieran 5 años de una situación precaria, que es ser interino en lugar de ser ordinario. Bueno, se terminó con una gran tanda, digamos, con una gran cantidad de estabilizaciones de compañeros, pero resulta que la situación se volvió a repetir porque desde que se firmó el convenio colectivo en 2015 hasta hoy siguieron sin hacerse concursos, sin estabilizar a compañeros y compañeras. Entonces nuevamente hay compañeros que tienen otra vez más de 5 años de antigüedad en cargos precarios y así que bueno, esa es una deuda pendiente, volver a hablar de la estabilización de estos compañeros. Tuvimos algunas cosas que realmente podemos rescatar en las paritarias particulares de este año.
año, que tienen que ver con modificaciones de ordenanzas muy importantes de la universidad que pretendieron salir aprobadas por Consejo Superior sin nuestra participación a priori. Quiero decir, el gremio como representante de los trabajadores. Yo creo que estas cuestiones tienen que ver con cómo se piensa la democracia interna en la universidad, quiénes participan, quiénes forman parte de las decisiones. Y también, si se me permite, creo que tiene que ver con una cuestión, yo antes hablaba de una cuestión medio elitista, pero de una cuestión de cómo se piensa la universidad, que tiene un correlato en cómo se piensa la ciencia, como si fuera objetiva, como si no tuviera intervención de las personas que la hacen. Y me parece que en ese sentido hay como un paradigma, digamos, subyacente entre las autoridades y sobre todo entre el Consejo Superior, que se llaman ya superiores, creen superiores al resto de la comunidad universitaria, y pretenden legislar eso, como si fueran cuestiones abstractas, sin tener en cuenta lo que pensamos las personas, que en concreto en estos casos que estoy mencionando de estas ordenanzas, somos los trabajadores de la universidad y quienes nos vamos a ver afectados por estas ordenanzas. Si tengo un minutito más, digo sí, que respecto de la ordenanza que reglamentó la carrera docente, o sea, la forma de evaluar a los compañeros y compañeras de escuelas medias, lo nombro acá al Pachi, que es un fiel representante. Levante su bandera, Pachi. Sí, logramos que se creara una comisión ad hoc para analizar y proponer punto por punto qué cosas queríamos que estuvieran contempladas en esa reglamentación. Y eso se logró, realmente fue un debate muy rico y demostramos con esto que cuando se abre a la participación es mejor. Los resultados no solamente salen como querían que salieran sin nuestra participación, sino que son efectivos también. Bueno, de hecho, sí, en la comisión esta, que el gremio logró frenar, digamos, el tratamiento sin que nadie lo vea, digamos, un tratamiento completamente a espalda de la comunidad de las escuelas, se conformó esta comisión, en la cual, dentro de la comisión, quedó muy en claro que el proyecto original no tenía nada que ver con la dinámica y con la realidad que son las escuelas. O sea, no había diferenciación entre todos los cargos, los matices que hay dentro de la escuela. Era una ordenanza copiada de las facultades, intentada meter con forceps, ahí a la fuerza, para la escuela, digamos. Entonces quedó mucho más claro lo que decía Bea recién, que cuando las cosas se hacen abiertas, de frente a todo el mundo, salen mejor. Y tienen aceptación, porque también, ¿de qué te sirve tener una ordenanza que todo el mundo repudie? Y una cosita más sobre la de concurso, también hubo un apuro por sacarla, no sé cuál era el apuro, digamos, del rectorado de querer sacarla urgentemente, cuando sabemos que los concursos no se llaman, que es lo que decía Bea, que por eso estamos en las mismas condiciones que en el 2015. Entonces son dos cosas. Está bien, hay que modificar los reglamentos, pero hay que utilizarlos después. Hay que hacerlo, porque si no, es toda una cáscara vacía. Estamos jugando a las visitas. Pase usted, sí, seamos democráticos, sí, y después con ese reglamento no hacemos nada, nos llamamos a los concursos y ahí sigue habiendo gente que hace 15 años que es interina. Entonces, digamos, está bien, modifiquemos la ordenanza, pero alguna vez que la universidad las use, que llame a los concursos que tanta falta hace. Sí, tal cual. Bueno, esos serían los desafíos que todavía nos esperan, siempre en el marco de tratar de, como decíamos antes, construir una universidad más abierta, más plural, más popular, más democrática internamente y también hacia afuera. Lo que queremos es que la universidad sea parte de la transformación de la realidad en la que está inmersa. Bien, Bea, hay algo, también extiendo hacia Pachi, algo que haya quedado sin hablar, un mensaje para la gente que nos va a ver del otro lado, despedir el año, saludos. Bueno, creo que después de la semejante fiesta que vos mencionaste, hicimos ahí
un raconto muy breve de todo lo que habíamos hecho. Mismo el otro día en el Consejo Directivo también hicimos como una especie de memoria y de estas cuestiones que quedan pendientes. Me parece que no sé si vale la pena seguir nombrando las cuestiones. Tenemos pendiente también trabajar sobre la reglamentación del vedor gremial para los concursos, que es un tema que también está establecido en nuestro convenio colectivo y que no termina de reglamentarse para, como decía Pachi, que empiecen a funcionar estas cosas. Pero no mucho más. La gente que trate de descansar, que nos espera un año muy difícil en el 2023, pero que ahí estaremos dando pelea en las calles nuevamente. Bueno, Beatriz Introcaso, secretaria general de COAD. Pachi, un año hermoso de la materia impertinente, junto en producción, Juan y Seba. Un beso grande a Painé, que la amamos, creo que es lo primero que coincide todo COAD cuando hablamos de la materia impertinente. Y también gracias a Radio Universidad. Este fue el cierre de año de la materia impertinente. Nos vemos en 2023. Nos vemos, sí. Nos vemos. Muchas gracias a vos, Nos Aima. vemos. Gracias, nos vemos. Adiós.